crisis no significa otra cosa que cambio. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a este cambio? Esa es la clave. Entonces, soy Sandra Londoño, soy trabajadora social, tengo un título como una acreditación como mediadora familiar en casos de separación. Ahora, en este periodo de pandemia, en este periodo de aislamiento social, entonces estoy atendiendo consultas por videoconferencia. ¿Qué hacemos con los niños durante el tiempo de aislamiento social? Si somos padres separados y estamos compartiendo la custodia de nuestros hijos o tenemos la custodia exclusiva y el otro padre tiene unos derechos de acceso, eh, pero resulta que ahora no solamente no podemos compartir la custodia con las guarderías ni con los colegios, porque de una cierta manera eso es lo que hacemos, compartir la custodia con ellos que se ocupan mayoritariamente del tiempo de nuestros hijos. Ahora estamos 24/24 ocupándonos de nuestros hijos y estando separados nos hacemos muchas preguntas al respecto de qué hacer. ¿Mando a mi hijo? ¿No lo mando? ¿Me quedo con él? ¿Cómo evito que se contagie? ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo me protejo yo? Eh, ¿Cómo descanso? ¿Cómo me recargo de energía? He podido observar en las redes sociales la angustia de los padres separados frente a la pandemia y las medidas de aislamiento social actuales. Afortunadamente, aquí en Quebec hay muchas medidas que se han actualizado y veo que la gente respeta en su gran mayoría y eso está muy bien porque debemos pensar no solamente en nuestra salud, sino también en la de los demás. Entonces, gracias a todos aquellos que respetan las medidas de aislamiento social, gracias a todos aquellos que siguen las recomendaciones de higiene y gracias por cuidar de ti y cuidar de mí al mismo tiempo. Es cierto que los padres separados que comparten la custodia de sus hijos deben tomar medidas de protección adicionales con el fin de evitar llegar a tomar la decisión, difícil y dolorosa decisión de dejar a sus hijos con uno solo de sus padres, ¿sí? Y que no pueda ver al otro padre. Ese sería ya como el extremo, la última medida a adoptar. Como padres tenemos la responsabilidad de respetar de manera rigurosa todas las medidas de higiene que nos recomiendan, todas las medidas de prevención y de contagio y de exigir que cada una de las personas que vive con nosotros también la respete. Entonces, si estás en una familia recompuesta, si tienes un nuevo cónyuge, una nueva cónyuge que tiene también hijos y vives con la abuela, con el abuelo, todas las personas que viven contigo por tu protección y la protección de tus hijos deben respetar las mismas medidas de aislamiento social y de higiene. Idealmente, los niños deben limitar sus contactos con personas al exterior de sus dos hogares, ¿sí? O sea, no quiere decir que los niños deben evitar de estar en contacto con el otro hogar, sino que su hábito, su ámbito debe limitarse a sus dos casas, a sus dos hogares. Y afuera de eso debemos limitar los contactos. Es importante que hables con tus hijos de esto, ¿sí? Que ellos sepan que se están adoptando medidas especiales, que ellos sepan que el mundo está atravesando un periodo difícil, un periodo excepcional que muy probablemente no lo volverán a ver en su vida. ¿Mm? Este tipo de eventos no sucede en muchísimos años. Entonces, tus niños están viviendo esto por primera vez, como seguramente tú, ¿m? Y probablemente nunca lo van a volver a ver. Entonces, ojalá, eso esperamos. Entonces, habla con ellos, coméntales. Yo siempre, ustedes han podido ver, los que me conocen, siempre en mis conferencias, en mis escritos, siempre les he recomendado mucho conversar con sus hijos, ¿m? Hablarles de temas de actualidad,
comentarles tu opinión, compartirles tus preocupaciones sin inquietarlos mucho, para darles a ellos la oportunidad de expresarse y decir ellos también cómo se sienten frente a todas estas medidas de aislamiento, cómo se sienten de no poder ir al colegio, no poder ver a sus amigos, no poder salir, no poder hacer sus actividades habituales. Es bueno conversar con ellos. He trabajado durante muchos años evaluando casos de custodia y cooperando con la Corte Suprema para tomar las decisiones de estos casos. Ahora, con el COVID-19, las prioridades cambian. Estoy segura de que cambian. Y estoy segura de que los padres que viven un alto nivel de conflicto se pueden dar cuenta de eso. Ahora, el conflicto entre ustedes dos no es lo importante. ¿Mm? Hay padres, he visto casos de padres que han decidido prolongar los días de custodia para evitar justamente la cantidad de veces que sus niños se desplazan de una casa a la otra. Maravillosa decisión, ¿sí? Ahora que los niños tienen un tercer lugar donde pasar tiempo, como la que no tienen un tercer lugar donde pasar tiempo, como la guardería o la escuela, los padres deben ocuparse de ellos de tiempo completo. Y es aquí donde podemos aprender a valorar la contribución del otro padre en los cuidados de nuestros hijos. Es aquí donde podemos decir, ay sí, qué bueno que tú te ocupas una parte de tiempo porque yo solo o yo sola 24 horas sobre 24 ocupándome de responder a todas las necesidades de mi hijo, no es fácil. Y encima hay unos que tenemos que trabajar desde la casa y tenemos que trabajar y seguir cuidando de los niños y seguir jugando con ellos y seguir atendiéndolos. Entonces, valoremos el aporte que el otro padre puede tener, que puede dar, que puede contribuir. La custodia compartida 50-50 se convierte finalmente en una solución sana para todos. Protege a los niños de estar en contacto con otros ambientes y le da a los padres tiempo para recuperar fuerza y energía para seguir ocupándose adecuadamente de sus hijos. En esta temporada de crisis donde los niños escuchan tantas noticias preocupantes, poder estar en contacto con sus dos padres y constatar que cada uno de ellos está bien, que tiene salud, que está aliviado, eso es un gran alivio para ellos, para los niños. Ellos van a sentirse seguros, tranquilos, mamá está bien, papá está bien, lo puedo ver, la puedo ver, puedo estar con ella, puedo estar con él. Inclusive, si uno de los dos padres trabaja al exterior de casa, es la oportunidad de confiar, de confiar los unos en los otros, de que cada uno va a tomar las medidas necesarias para protegerse y para proteger a sus hijos. Este no es el tiempo de decir, ay, eso no es nada, una gripita, exageran. No, tú como padre, tú como madre, debes tomar conciencia que es importante y que debes cuidarte y que debes seguir las recomendaciones. ¿Okay? Entonces, una conversación entre padres separados donde se digan, bueno, mira, vamos a poner en pausa nuestra pelea, nuestro conflicto, ¿sí? Y vamos a centrarnos en proteger nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Eso sería importante. ¿Sí? Hacer acuerdos temporales, diciéndose justamente que no es porque ahorita vamos a hacer esto, que eso va a ser toda la vida. Pero por ahora, mientras estamos en pandemia, adoptemos medidas de seguridad temporales, adaptémonos, ¿sí? Ajustémonos a las necesidades del caso. ¿Sí? Aprovechemos esta oportunidad para que tú demuestres que puedes ocuparte de tu hijo y que yo pueda también demostrarlo y tener un apoyo de tu parte, ¿sí? Que yo pueda también reposar un poco, porque 24 horas sobre 24 no es fácil ocuparse de los nenes. Es muy importante
que los padres no intenten aprovechar esta temporada para retener a sus hijos y prohibir el contacto con el otro padre. No es el momento de aprovecharse de esto. ¿Ah? Decir que, bueno, yo voy a aprovechar. Como hay medidas de aislamiento social, entonces, no, mira, ¿sabes qué? No vengas a recoger al niño, no lo vas a poder ver hasta que no pase todo esto. No es el momento de hacer esto. De verdad que no se los recomiendo. No es sano para ti, para tu salud mental. No es sano para tu hijo, que va a estar con la preocupación de qué está pasando con mi otro padre. ¿Mm? Con tantas noticias que escucho en la televisión, ¿será que a mi otro padre le pasó algo y por eso no lo puedo ver? ¿Mm? Y no es sano para el otro padre, que va a vivir con la ansiedad de no poder ver a su hijo. ¿Mm? Evidentemente, estoy hablando de casos en los que los dos padres son competentes. Probablemente uno más que otro, ¿sí? Probablemente diferentes, muy seguramente diferentes, pero competentes, que son capaces de asegurar la seguridad y el bienestar de sus hijos, ¿sí? No estoy hablando de casos extremos, de casos en los que hay intervención de la DPG o que hay antecedentes de violencia intrafamiliar. No estoy hablando de esto, estoy hablando de dos padres que sí se pelean entre ellos, no se quieren, no actúan igual. Uno es más flexible que el otro, uno es más juicioso que el otro, pero a la base responde a las necesidades de sus hijos, asegura la protección y el bienestar de sus hijos y no los maltrata. ¿Ok? Estoy hablando de eso. Cada uno debe tomar conciencia de su responsabilidad frente a la seguridad y la salud de sus hijos. Es tarea de cada uno. Este no es el momento de minimizar, de burlarse de lo que pasa, de ignorar y hacerse el del oído sordo, de rechazar de lavarse las manos o de no quedarse en casa mientras tus obligaciones no te exijan salir, porque hay unos que debemos salir. Este es el momento entonces de que le demuestres a tus hijos que te importan verdaderamente y que estás dispuesto a todo por ellos. ¿Mm? Si crees seriamente que el otro padre no respeta concretamente las medidas de prevención, ahí sí puedes ir a la corte. Si tienes una orden de la Corte Suprema que te exige una custodia compartida y que tú tienes pruebas concretas de que el otro padre no respeta las medidas de aislamiento y que pone en riesgo a tu hijo, entonces puedes ir a la corte. Pero ten en cuenta que en este momento la Corte solamente está escuchando casos verdaderamente urgentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de llegar a esa medida, antes de tener que presentarte a la corte por esto, intenta de tu parte. Todos dos, papá, mamá, hagan el esfuerzo necesario para llegar a acuerdos entre ustedes y decir, vamos a adoptar estas medidas de protección, estas medidas de seguridad para que nuestros hijos puedan seguir viéndonos a los dos y puedan estar tranquilos de que cuentan con papá y mamá precisamente en los momentos más difíciles como este. Por ejemplo, que uno de los dos tenga una familia recompuesta y por lo tanto vivan varias personas en su casa. Esta no es una razón suficiente para pedir que se prohíban sus derechos de acceso. ¿Sí? La noción de grupo, porque estamos diciendo en las medidas de aislamiento social que hay que evitar las actividades de grupo, ¿ok? Entonces, la noción de grupo no se aplica a las familias, ¿sí? No podemos argumentar que no dejo ir a mi hijo a la casa de su papá porque allí viven 6 personas. Ese no es un grupo, esa es una familia. Esa es la familia de tu hijo, ¿sí? Es parte de la familia de tu hijo. Tú tienes una familia, él tiene una familia contigo y tiene una familia con su otro padre también. Entonces, la noción de grupo no se aplica a las familias, ¿sí? Es la realidad de cada uno. Hay familias de 2, hay familias de 6, ¿sí?
todas deben adoptar las medidas de higiene necesarias para evitar de ser contaminados. Aplicando estas medidas, entendamos también que no es pertinente exigirle a los niños que viven bajo un mismo techo de conservar 2 metros de distancia entre ellos. Déjenlos jugar. A veces nos preguntamos, ¿será que yo puedo dejar que mi hijo de 5 años juegue con la hija de mi esposa de 7 años? ¿O tengo que o tienen que jugar juegos paralelos a 2 metros de distancia? No, pueden jugar. Mantengan las medidas de higiene necesarias en casa, desinfectantes, lavado de manos, ¿sí? Y cuando salen, mantengan la distancia de 2 metros con las otras personas, pero no le prohíban a sus hijos jugar entre ellos, tocarse, compartir. Déjenlos jugar y compartir. Es de las pocas cosas que les queda, es de las pocas cosas que ellos pueden controlar. Entonces, démosle a nuestros hijos esa oportunidad de controlar por lo menos sus juegos. Es con gran tristeza que tengo que contarles que el servicio para el cual trabajo 3 días a la semana en la corte, que es el servicio de mediación y peritajes de custodia, ha sido cerrado en tiempo de pandemia. Sí, lo han cerrado porque no es considerado un servicio esencial. ¿Sí? Entonces, todos los casos de custodia que se encuentran ahora en espera de una decisión de la corte van a tener que esperar mucho más tiempo. ¿Sí? Y mientras esperan, ¿qué pasa? Pues que ustedes, los padres separados, van a tener que desarrollar estrategias y competencias de resolución de conflictos. Van a tener que aprender a tomar decisiones inteligentes y centradas en el mejor interés de sus hijos. Nos toca. ¿Ah? Ya no podemos, en ese momento no podemos decir, bueno, hay una experticia, un peritaje que se va a realizar, van a evaluar nuestras competencias y finalmente el juez va a decidir cómo va a ser organizada la custodia. Todo eso está suspendido por ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? ¿Mm? Respirar profundo, tragarnos nuestro orgullo y trabajar en equipo para proteger a nuestros hijos y conservar la vida. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Adoptar medidas de urgencia, generalmente es la DPG la que impone medidas de urgencia en las familias donde no funcionan y hay que proteger a los niños. Entonces, ahora a ustedes les toca ser agentes de PG, agentes de custodia, agentes de todo, agentes familiares finalmente, para tomar sus propias decisiones y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a organizarnos, vamos a minimizar los contactos al exterior, vamos a respetar las medidas de higiene, vamos a organizar el tiempo de custodia de manera distinta para que el niño tenga que transportarse menos veces en la semana. Vamos a hablarnos más seguido, porque miren, el gobierno nos habla todos los días. El primer ministro canadiense, el primer ministro quebequense nos hablan todos los días porque todos los días se adoptan medidas diferentes según la evolución de la situación. Bueno, ustedes como padres también pueden hacer como dicen para los ministros, un point de presse, ¿ah? Una conferencia de prensa diaria entre padres para decir, bueno, hoy la situación es esta, adoptemos estas medidas hoy, cómo amanecieron hoy, alguno en tu casa tiene síntomas, alguno en mi casa tiene síntomas. ¿Mm? Y en caso de que una de las personas del hogar presente síntomas, mientras tienes a tu hijo en tu casa, es necesario que adopten un aislamiento total durante 14 días. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, durante el tiempo que tú estás ejerciendo tu custodia o tus derechos de acceso,
alguien dentro de tu casa presenta síntomas, entonces esta familia, este núcleo familiar debe conservar un aislamiento total durante 14 días. Quiere decir que tu niño se tiene que quedar ahí durante 14 días, no puede salir de ahí, porque tu niño puede ser asintomático y portador del virus, ¿sí? Entonces, tu niño lo conservas ahí. ¡Qué dolor para el otro padre! Sí, pero es que hay muchas cosas que van a ser dolorosas durante este tiempo y tenemos que ser fuertes y valientes. Entonces, 14 días de aislamiento y la persona que tiene los síntomas dentro de la casa debe presentar también un aislamiento más extremo. No salir de su cuarto, comer en su cuarto, utilizar un solo baño. Bueno, para los que tienen 2 baños, para los que no, pues entonces después de cada utilización del baño, desinfectar todo. Todas las medidas posibles para evitar que el resto en su casa se contagien y los 14 días de aislamiento de toda la familia entonces va a garantizar que los otros no se hayan contagiado. Si a los 14 días ninguno de los otros ha presentado síntomas, entonces ya se pueden romper las medidas de aislamiento y el niño puede ir a casa del otro padre. Ahora, si tú tienes el niño en tu casa y el otro padre presentó síntomas, está en la obligación de avisarte que no puedes llevarle el niño, ¿sí? Porque ese padre va a tener que estar en 14 días de aislamiento. Entonces tú tienes que quedarte con el niño y protegerlo durante esos 14 días de aislamiento. ¿No logras llegar a acuerdos al respecto con el padre o la madre de tus hijos? Puedes acudir a un servicio de mediación familiar a distancia. Sí, esta es una muy buena noticia. El Ministerio de la Justicia nos ha facilitado a nosotros los mediadores familiares la tarea y nos permite ahora hacer mediaciones familiares a distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Papá desde su casa se conecta, mamá desde su casa se conecta, yo desde la mía me conecto y trabajamos juntos para llegar a acuerdos que respeten la integridad de sus hijos y que favorezcan sus capacidades y sus posibilidades de ocuparse de ellos. ¿Sí? Entonces, esta puede ser una buena opción. Si no logran hacer su conferencia de prensa entre padres, entonces utilicen los servicios de un mediador familiar. Si ustedes nunca han utilizado la mediación familiar, tienen derecho a 5 horas gratis, ¿sí? De parte del ministerio. El Ministerio de la Justicia me paga a mí, le paga a los mediadores familiares para que les ofrezcamos a ustedes 5 horas de servicio. Si ya habías tenido servicio de mediación familiar en el pasado, entonces tienes derecho a 2 horas y media gratis. ¿Sí? Entonces, aprovecha. Este servicio está disponible para ti y creo que es muy valioso poder utilizarlo porque yo sé que hay muchas preguntas al respecto, yo sé que hay muchas dudas, mucha incertidumbre y muchos miedos. Entonces, ¿cómo manejar estos miedos? ¿Cómo entenderse entre padres y cómo darle la mejor respuesta a la necesidad de tu hijo de compartir con mamá y con papá? Porque es una necesidad, ¿sí? No es un privilegio, es una necesidad que tu hijo pueda estar con mamá y pueda estar con papá. Es una necesidad básica. El Ministerio de la Justicia ha creado un foro de preguntas alrededor del tema específico de intercambio de custodia de los niños durante el periodo de la pandemia. Fabuloso. Lógicamente esto es en francés, pero estoy segura que la mayoría de ustedes maneja muy bien el francés, entonces si tienen preguntas, si tienen dudas, si no saben qué hacer, si no saben si lo que están haciendo está bien, si es legal, si es permitido, si quieren saber finalmente hasta qué punto es seguro hacer lo que están haciendo o en qué momento deberías presentarte a la corte, entonces
utiliza este foro de preguntas y respuestas que ofrece el Ministerio de la Justicia. Además, también ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, ¿sí? No solamente padres separados, eh, clínicas de asistencia jurídica. ¿Sabían eso? Clínicas de asistencia jurídica COVID-19. COVID-19. ¿Sí? Con el fin de ofrecer consejos jurídicos gratis de la parte de abogados especializados en diferentes ramas del derecho, como el derecho familiar, pero también pueden consultar sobre temas de derecho de trabajo o derecho de inmigración. Imagínense, gratis. Pueden llamar o escribir y consultar un abogado especialista en la materia que tú estés necesitando. Bendiciones para todos. Vamos a mantener el buen ánimo, la energía positiva, vamos a mantener el optimismo y vamos a salir adelante con todo esto. Los quiero mucho, cuídense, un abrazo para todos y besitos de los que no contaminan.